Elige tú, que leo yo. Algunos años adelante, mejor, 1 o 2 después de la caída del segundo breve período constitucional, en que quedó establecido el estado de sitio de la isla de Cuba y capitán general de la misma, don Francisco Dionisio Vives. Solía verse por las calles del barrio del Ángel una muchacha de unos 11 a 12 años de edad, quien, ya por su hábito andariego, ya por otras circunstancias de que hablaremos enseguida, llamaba la atención general. Era su tipo el de las vírgenes de los más célebres pintores, porque a una frente alta, coronada de cabellos negros y copiosos, naturalmente ondeados, unía facciones muy regulares, nariz recta que arrancaba desde el entrecejo, y por quedarse algo corta alzaba un si es no es en el labio superior, como para dejar ver 2 sartas de dientes menudos y blancos. Sus cejas describían un arco y daban mayor sombra a los ojos negros y rasgados, los cuales eran todo movilidad y fuego. La boca tenía chica y los labios llenos, indicando más voluptuosidad que firmeza de carácter. Las mejillas llenas y redondas y un hoyuelo en medio de la barba, formando un conjunto bello, que para ser perfecto solo faltaba que la expresión fuese menos maliciosa, sino maligna. De cuerpo era más bien delgada que gruesa, para su edad antes baja que crecida, y el torso, visto de espaldas, angosto en el cuello y ancho hacia los hombros, formaba armonía encantadora aún bajo sus humildes ropas, con el estrecho y flexible talle que no hay medio de compararle sino con la base de una copa. La complexión podía pasar por saludable, la encarnación viva, hablando en el sentido en que los pintores toman esta palabra, aunque a poco se fijaba la atención. Se advertía en el color del rostro, que sin dejar de ser sanguíneo había demasiado ocre en su composición y no resultaba diáfano ni libre. ¿A qué raza, pues, pertenecía esta muchacha? Difícil es decirlo. Sin embargo, a un ojo conocedor no podía esconderse que sus labios rojos tenían un borde o filete oscuro y que la iluminación del rostro terminaba en una especie de penumbra hacia el nacimiento del cabello. Su sangre no era pura y bien podía asegurarse que allá, en la 3ª o 4ª generación, estaba mezclada con la etíope. Pero de cualquier manera, tales eran su belleza peregrina, su alegría y vivacidad, que la revestían de una especie de encanto, no dejando al ánimo vagar sino para admirarla y pasar de largo por las faltas o por las sobras de su progenie. Nunca la habían visto triste, nunca de mal humor, nunca reñir con nadie. Tampoco podía darse razón dónde moraba ni de qué subsistía. ¿Qué hacía, pues, una niña tan linda, azotando las calles día y noche como perro hambriento y sin dueño? No había quien por ella hiciera ni rigiera su índole vagabunda. Entretanto, la chica crecía gallarda y lozana, sin cuidarse de las investigaciones y murmuraciones de que era objeto, y sin caer en la cuenta de que su vida callejera, que a ella le parecía muy natural, inspiraba sospechas y temores, sino compasión a algunas viejas, que sus gracias nacientes y el descuido y libertad con que vivía alimentaban esperanzas de bastardo linaje en mancebos corazones, que latían al verla atravesar la plazuela del Cristo, cuando a la carrerita y con la sutileza de la zorra hurtaba un bollo o un chicharrón a las negras que de parte de noche allí se ponían a freírlos, o cuando al descuido metía la pequeña mano en los cajones de pasas de los almacenes de víveres en las esquinas de las calles, o cuando levantaba el plátano maduro, el mango o la guayaba del tablero de la fruta, o cuando enredaba el perro del ciego en el cañón de la esquina, o le encaminaba a San Juan de Dios, si iba para Santa Clara, que todas estas eran travesuras dignas de celebración en una niña de su edad y parecer. Su traje ordinario, no siempre aseado, consistía en falda de zaraza, sin más pañizuelo ni otro calzado que unas chanclas, las cuales anunciaban de lejos su aproximación,
porque sonaban mucho en las banquetas de piedra de las pocas calles que entonces tenían tales adornos. Llevaba también el cabello siempre suelto y naturalmente rizado. El único ornamento de su cuello era un rosarito de filigrana, especie de gargantilla, con una cruz de coral y oro pendiente, memoria de la madre cara y desconocida. A pesar de aquella vida suya y de aquel traje, parecía tan pura y linda que estaba uno tentado a creer que jamás dejaría de ser lo que era, cándida niña en cabello, que se preparaba a entrar en el mundo por una puerta al parecer de oro, y que vivía sin tener sospecha siquiera de su existencia. Sin embargo, las calles de la ciudad, las plazas, los establecimientos públicos, como se apuntó más arriba, fueron su escuela, y en tales sitios, según es de presumir, su tierno corazón, formado acaso para dar abrigo a las virtudes, que son el más bello encanto de las mujeres, bebió a torrentes las aguas empañosas del vicio. Se nutrió desde temprano con las escenas de impudicia que ofrece diariamente un pueblo soez y desmoralizado. ¿Y cómo librarse de semejante influjo? ¿Cómo impedir que sus vivarachos ojos no viesen, que sus orejas, siempre alerta, no oyesen, que aquella alma rebosando vida y juventud no se asomara antes de tiempo a los ojos y a los oídos para juzgar de cuanto pasaba en su alrededor, en vez de dormir el sueño de la inocencia? Bien temprano, a fe, llamó a su puerta la legión de pasiones que gastan el corazón y abaten las frentes más soberbias. Una tarde, entre otras, pasaba la chica, como de costumbre, a la carrerita, por cierta calle de que no hay para qué mencionar ahora el nombre. Asomadas a una de las altas y anchas rejas de hierro de las ventanas de una casa de apariencia aristocrática, estaban dos niñas, pocos más o menos de su edad, y una joven de 14 a 15, las cuales, como viesen pasar aquella exhalación, según se expresó una de ellas mismas, excitada grandemente la curiosidad de todas, la llamaron con instancia. No se hizo de rogar la mozuela, antes se entró, desde luego por el zaguán, y se presentó con mucho desembarazo a la puerta de la sala, donde ya le esperaba el grupo de las tres jovencitas. Allí, estas la tomaron por la mano y la llevaron delante de una señora algo gruesa, vestida con mucho aseo, que estaba arrellanada en un ancho sillón y descansaba los pies en un escabel. ¡Ah!, exclamó esta cuando la hubo visto de cerca. ¿Y qué mona es? Dicho lo cual, se enderezó en el asiento, operación que le costó un buen esfuerzo, y agregó: ¿Cómo te llamas? Cecilia, respondió vivamente. ¿Y tu madre? Yo no tengo madre. Pobrecita, ¿y tu padre? Yo soy Valdés, yo no tengo padre. Esa está mejor, exclamó la señora recapacitando. Papá, papá, dijo la mayor de las señoritas dirigiéndose a un caballero que estaba recostado en un sofá a la derecha del estrado. Papá, ¿ha visto usted niña más preciosa? Ya, contestó el padre, casi sin volver el rostro. Dejadle en paz. Pero apenas salieron de esas palabras de sus labios, reparó en él Cecilia, y entre admirada y reída dijo: ¡Ay! Yo conozco a ese hombre que está ahí acostado. Por debajo de las manos, con que ya se sombreaba la frente, le echó una mirada fiera, en que iban pintados su mal humor y disgusto. Enseguida se levantó y dejó la sala, sin decir más palabra. Extraño es, en verdad, que solo este hombre no sintiese simpatía por la linda callejera. ¿Con que no tienes padre ni madre?, tornó a preguntar la buena señora. Un sí es no, es preocupada por la anterior escena. ¿Y cómo vives? ¿Con quién vives? ¿Eres hija de la tierra o del aire? ¡Ave María purísima!, exclamó la niña, doblando la cabeza sobre el hombro derecho y mirando fijamente a sus preguntadoras. ¡Ay, Jesús! ¡Qué gente tan curiosa! Yo vivo con mi abuela, que es una viejecita muy buena, que me quiere mucho y que me deja hacer cuanto yo quiero. Mi madre se murió hace mucho tiempo y mi padre también. No sé más ni me pregunten más. Bien quisiera las jovencitas hacer más preguntas e informarse de otros pormenores acerca de la vida y parentela de Cecilia. Pero, por una parte, su padre les había dicho que la dejaran en paz, y por otra, su madre, ya incapaz de dormir su desazón,
le indicó por un gesto muy significativo que era tiempo saliese de allí mozuela tan procaz. Colmada de regalos y despedida al fin, Cecilia pasaba por el zaguán en vuelta de la calle, a sazón que debajo de los altos un jovencito en traje veraniego, es decir, de chupa y pantalón de Arabia, quien apenas la vio, la reconoció y le dijo desde lo alto: ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¡Oye, mira! Ella, sin contener el paso, más sin dejar de mirar al que le daba voces, le decía hasta la puerta de la calle: ¡Cuico! ¡Cuico! Y al mismo tiempo abría la mano derecha, ponía el dedo pulgar en la punta de la nariz y movía los otros con gran rapidez, que es una manera de burla que a menudo se hacen los muchachos en muchas calles, como diciendo: ¡Ah, que te engañé! ¡Ah, que me escapé de tus majaderías! No es para referir aquí la escena que se siguió a la ida de la muchacha de aquella casa. Del señor y de la señora puede decirse que no volvieron a mencionar su nombre. Las señoritas, al contrario, aun cuando tornaron a la ventana para ver y saludar a sus amigas que de vuelta del paseo pasaban en sus lujosas volantas, no cesaron de hablar de Cecilia y de repetir su nombre, ayudándoles entonces el hermano mayor, quien la conocía y a menudo se encontraba con ella cuando iba a la clase de latín del padre Morares, enfrente del convento de Santa Teresa. En el medio tiempo la chica, siguiendo por la calle adelante hacia la plazuela de Santa Catalina, cuyo terraplén, que corre por todo el frente, subió a saltos y luego bajó a la calle del Aguacate con una escaladera de mampostería. Una vez allí, se dirigió derecho, aún con cierta cautela, a la casita inmediata a la esquina ocupada por una taberna. No tocó ni se detuvo delante de la puerta, sino que empujó con suavidad la hoja de la derecha o macho, la cual estaba sujeta con una media bala de hierro en el suelo. Había sido de bermellón la pintura de dicha puerta, pero lavada por las lluvias, el sol y el tiempo, no le quedaban sino manchas oscuras en torno a la cabeza de los clavos y en las molduras profundas de los tableros. La ventanilla, que era de espejo y alta, solo tenía 3 o 4 balaustres. Había perdido la pintura primitiva, quedándole un baño ligero de color de plomo. Por lo que toca al interior, su apariencia era más ruin, si cabe, que el exterior. Se componía de una salita dividida por un biombo para formar una alcoba, cuya puerta daba precisamente hacia la de la calle, y otra a la derecha con salida al patio angosto y no más largo que el fondo de la casita. A la izquierda de la entrada y a la altura de una vara había un hueco en la pared medianera, a modo de nicho, en cuyo fondo se veía una madre dolorosa de cuerpo entero, aunque muy reducido, con una espada de fuego que le atravesaba el pecho de parte a parte. Alumbraban día y noche tan peregrina pintura 2 mariposas, es decir, 2 hornillas con sus pabilos correspondientes, flotando entre partes de agua y una de aceite dentro de vasos ordinarios de vidrio. Una guirnalda de todas flores artificiales y de pedazos de cartulina dorada y plateada, ajadas descoloridas y polvorosas adornadas en el retrato, y en torno, por las paredes, en el biombo y detrás de las puertas y ventanas, gran número de letreros. Por ejemplo, Ave María Purísima, la gracia de Dios sea en esta casa. Viva Jesús, viva María, viva la gracia y muere el pecado, con otros muchos por el estilo, que no hay para repetirlos. Las estampas, sin cuadro, pegadas a las paredes como obleas o engrudo, eran más numerosas que los letreros. Todos los santos, impresas por el impresor Boloña, en papel común y recogida de manos de los demandantes de los conventos a cambio de limosnas, o compradas a la puerta de la iglesia en los días de fiesta. Reducíase a bien poco el mueblaje, aunque en su poquedad y ruina se conocía que había visto mejores tiempos cuando nuevo. El más apetecible de la casa era una butaca de Campeche, ya coja, con orejas grandes y desvencijada. Agregábanse 3 o 4 sillas de cedro con asiento y respaldo de baqueta, del mismo estilo, fuertes, macizas y antiquísimas. Hacía juego con ellas una rinconera de la propia madera, cuyos pies estaban labrados en forma de pezuña de sátiro, con molduras y hojas de parra. A pesar de la estrechez de aquel albergue, había un gato dormilón,
varias palomas y gallinas, muy familiarizadas sin duda con sus dos únicos huéspedes humanos, pues que iban y venían, saltaban sobre los respaldos de las sillas, maullaban, arrullaban y cacareaban sin consideración ni temor. A un lado de la alcoba había una cama alta, cuadrilonga, que siempre estaba de recibo, como que era de cuero sin curtir, cuya dureza la suavizaba un colchón de plumas, cubierto perennemente con una colcha de 1001 retazos o taracea. Las columnas salomónicas, en vez de colgaduras, sostenían samblaces, escapularios, cruces de cartón, piedras de vidrio y palmas benditas de los domingos de Ramos de muchos años atrás. En realidad, aquella no era casa sino en cuanto daba abrigo a 2 personas, porque fuera de las 2 piezas mencionadas, no tenía comodidad ni más desahogo que el patio dicho, donde estaba la cocina, mejor fogón, cajoncito de madera lleno de cenizas, montado sobre 4 pies derechos y protegido de la lluvia por una especie de alero de mesilla. Nos hemos detenido tanto en la descripción de la casucha donde entró Cecilia, porque para su imaginación el benigno lector en el constante que ofrecía una niña tan linda, rebosando vida y juventud en medio de tanta antiguaya, que no parecía sino que el cielo la había colgado allí para decirle a cada rato al oído: hija, contempla lo que serás y sé más cuerda. Pero estamos seguros que eso era lo menos en que ella pensaba. Y entonces, con doble motivo, cuanto que más le importaba que no la sintiesen entrar cierta persona que, de espaldas en la butaca, frente al nicho, parecía rezar o dormitar. Sin embargo, por más tiento que pusiese la picaruela en el modo de asentar la planta, no lo pudo hacer tan calladito que no la oyese y sintiese distintamente la vieja, cuyos oídos eran muy finos, y que entonces no rezaba ni dormía, sino que leía, hecha a un arco en un libro pequeño de oraciones con forro de pergamino. «Hola», le dijo mirándola de soslayo por encima de los aros perfectamente redondos de sus gafas, enhorquilladas en la punta de la nariz, a guisa de muchacho a la grupa de un caballo. «Hola, señorita, aquí está usted, ¿eh? ¡Qué bueno! Son estas horas de venir a pedir la bendición de su abuela», porque la chica se acercaba con los brazos cruzados. «¿Dónde has estado hasta ahora, buena pieza?» Habían tocado ya las oraciones. «Qué linda estabas para ir por los óleos», y echándole mano de pronto, en cuyo acto se le cayó el libro y se espantaron el gato que pestañaba a menudo sentado en una silla, las palomas y las gallinas. «Ven acá, espiradita», añadió, «mariposa sin alas, oveja sin grey, loca de cepo, ven, que he de averiguar dónde has estado hasta estas horas, que tú no tienes rey ni roque que te gobierne, ni papa que te excomulgue. ¿A dónde se ha visto esto? Tú no tienes más vida que correr por las calles. No se puede averiguar nadie contigo. Yo te haré entender que hay quien puede. No me quedaba que ver». Cecilia, lejos de asustarse ni de huir, con mucha risa se echó en los brazos de la malhumorada y gruñidora abuela y, como para anudarle la lengua, le entregó cuanto le había regalado las señoritas donde había estado. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, suscríbete y regálame tu mejor like. Nos vemos en próximos libros. Que tengas un maravilloso día.